Marisela, me hace el favor, me avisa 2 minutos antes, pero me habla porque yo estoy leyendo. Por Muy favor. Bien, claro, Y claro que sí. y si no me escucha, me avisan también. Muy Cuando usted bien. me indica. Muy bien, tiene 15 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, perfecto. Nosotros los católicos creemos y sabemos que somos salvos por gracia. Claro que es un regalo de Dios, pero ese regalo no nos exime de nuestra responsabilidad de obediencia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo recibimos esa gracia? La recibimos por medio de la fe, la accedemos por medio de la fe. Recibimos ese regalo por medio de la fe, pero una fe viva, porque la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Vamos a analizar lo que dice la escritura. Ok, vean qué interesante. Y por supuesto que me voy a referir a Mateo 25, el famoso pasaje en cuestión. Vamos a ver si las obras son solo fruto de la fe o una mera testificación de la fe o son también condición para salvarse. Vamos a ver qué dice el mismo Cristo en este evangelio. Vean qué interesante. Y como dijo el padre Toro, pongamos la lupa. Vamos a ver. Dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, dice, se sentará en su trono de gloria y serán delante de él reunidas todas las naciones. Y dice que apartará las ovejas de los cabritos, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Sabemos que es el juicio final. En el versículo 34 dice, vamos a ver qué dice la Biblia. Dice el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado por vosotros desde la fundación del mundo. O sea, ustedes se salvaron, van para el cielo, hereden el reino. ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron sola fe. Porque ustedes tuvieron mucha fe. ¿Dice eso el texto? No, eso lo dicen los evangélicos. Pero la Biblia dice otra cosa. Dice, ¿cuál es el motivo, la razón por la que los de la derecha se van a salvar? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Claro, ellos dicen, Señor, ¿cuándo te vimos así? Porque ellos no sabían que se lo estaban haciendo a Cristo. Pero dice, cuando lo hicieron a uno de ellos, vean la importancia de las obras de amor en caridad. Porque eso es una fe viva, no una fe muerta como una piedra que no se mueve. No, la fe verdadera es viva, en acción, se mueve. ¿Verdad? ¿Por qué los de la derecha entraron al cielo? Porque hicieron obras de caridad, sí es condición para la salvación. Entonces, no basta decir creo y ya. No basta decir creo y ya. De hecho, en este ratito que llevo esperando el texto bíblico que diga, y seréis justificados únicamente por la fe. Y seréis justificados solamente por la fe. Sigo esperando ese texto bíblico. Ahora, seguimos leyendo Mateo 25. Vamos a ver, ¿qué le pasó a los de la izquierda? No, más adelante. Entonces, vamos a ver. Entonces, en el versículo 41, dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Señores, se condenaron, se fueron al infierno, el fuego eterno para el diablo y sus ángeles. No me digan que no está hablando de salvación ni condenación este texto. Se fueron al fuego eterno. Y los de la izquierda, ¿por qué se fue? Porque no tuvieron sola fe. Porque ustedes no tuvieron fe. No, no dice eso la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? ¿Por qué se fueron al infierno? ¿Por qué se fueron estos señores al infierno? Dice el 41, el 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Se condenaron por no hacer obras de caridad, porque su fe fue muerta, como dice Santiago 2:17. No me diga que usted es cristiano, por muy evangélico, por muy aleluya que usted quiera, y usted tenga mucha fe en Jesús, y su vecino a la par suya tiene hambre, y usted sabe que él tiene hambre, y usted tiene los medios para ayudarle, y usted no le ayuda, usted es de los que va a la izquierda, porque eso fue una fe muerta, una fe inútil. Por más cristiano, evangélico o católico que usted sea, por más aleluya, por más yo creo en ti, Señor, por más yo te confieso, te recibo, si tu vecino tiene hambre y usted no le tiende la mano, pudiendo hacerlo, usted está pecando, porque dice la Biblia, porque no son cosas que yo añado, como dijo el hermano, no, son textos bíblicos. Dice Santiago 4:19, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, punto. Y dice 1 Juan 4:20, usted no puede amar a Dios a quien no ve, si no ama a su prójimo a quien usted ve. No me venga con el cuento de que usted sola fe y su vecino, sus compañeros tienen hambre y necesidad y usted no les ayuda y que solo esa fe lo va a salvar. No, señor, porque nos vamos a los de la izquierda.
Y sí, las obras sí tienen condicionamiento para salvación. Sigamos leyendo. El texto de Mateo 25 es contundente, es claro. Ahora, ¿qué más pasa por aquí? No basta creer, hay que obrar en el amor. Así lo dice San Pablo. Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Señores, los textos bíblicos, cuando San Pablo dice, no por obras, San Pablo está descartando las obras de la ley del Antiguo Testamento, no las de caridad cristiana, porque él mismo dice que la fe obra por el amor. Sigamos leyendo. Entonces yo les pregunto a mis hermanos, ¿se equivocó Cristo? Recuerden, si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque no ama a su hermano quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, vamos a Santiago 2. Vamos a analizar un poquito el capítulo 2 de Santiago. Seguimos poniendo lupa. Vamos a ver si es cierto. Porque la Biblia no dice seréis justificados únicamente por fe. La Biblia no dice seréis justificados solamente por fe. Eso lo dicen los evangélicos, pero la Biblia sí dice fe y obras. Eso sí es bíblico. Vamos a analizar Santiago. Dice Santiago 2 del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces no es una mera testificación. Ahí estamos hablando de salvación, como vimos en Mateo 25. Santiago les está diciendo, si su fe no tiene obras, ¿eso los podrá salvar? Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Vean qué interesante. Y vean el ejemplo que él pone para que vean que sí estamos hablando de obras de caridad. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, ojo, del mantenimiento de comer, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras es muerta. O sea, Santiago dice, esa gente está necesaria y ustedes le dicen, váyanse, pero no le dan, y esa fe está muerta. No basta decir, yo creo en Jesús, yo soy cristiano, yo aquí, yo allá, y tu vecino en necesidad, y usted indiferente. Esa fe es muerta. Esos son los que se van a la izquierda. Ahora, seguimos. Seguimos leyendo. Del 18 en adelante. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tu obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué está haciendo aquí Santiago? Está haciendo un sarcasmo. Es único. Usted cree en Dios, pero no hace obras de caridad, no le ayuda a su prójimo, le vale si su prójimo está en necesidad. Hasta el diablo hace eso, él también cree en Dios. Santiago está siendo sarcástico. Señores, un cristiano indiferente, egoísta, un cristiano inútil, que no tiende la mano al necesitado, tiene una fe muerta, y Santiago lo compara a los demonios. Ellos también creen y tiemblan. Santiago está siendo sarcástico. Seguimos. Dice el 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. La fe sin obras es muerta. No me diga que usted tiene fe si usted es un inútil que no le ayuda al necesitado, al pobre. Esa fe está muerta. Por más cristiano, por más bonito que usted cante, por más aleluya, está muerta y lo dice la Biblia. ¿Le creemos a la Biblia? Sigamos leyendo. Dice Santiago, no es que la fe actuó juntamente con su... bueno, está hablando de Abraham, dice, ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se persinó por las obras. Y viene el 24. El versículo de Santiago 2:24 no deja lugar a duda. Aquí es si usted lo quiere creer o no. Simplemente dice, vosotros veis a Dios, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La Biblia lo dice. ¿Cómo puede ser posible que nieguen algo que la Biblia sí dice y afirmen algo que la Biblia no dice? No hay un texto que diga, serán justificados solamente por fe. Ustedes serán justificados únicamente por fe. Pero ellos lo afirman. Y el texto que dice lo contrario lo niegan. Lo vamos a volver a leer. Vosotros veis que él es justificado por las obras y no solamente por la fe. Claro que somos salvos por gracia. Pero la gracia no exime nuestra responsabilidad de ayudar al necesitado, de amar al prójimo, de hacer lo bueno,
porque si usted no hace lo bueno es pecado. No me diga que basta solo creer y me quedo de brazos cruzados. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Si usted no ama a su prójimo, ¿quién ve? No sea hipócrita, no me diga que ama a Dios a quien no ve. Si usted no hace lo bueno, usted está pecando. Y es una fe muerta. La Biblia sí dice que somos justificados por fe y obras. Y nos la pone como condición para salvación. Los de la izquierda se fueron al infierno por no hacer obras de caridad. No me vengan con el cuento que es solamente testimonio o mero fruto. No, es algo más que eso. Refuten a Jesús. Seguimos. Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, Santiago 1:27, es esta. ¿Tener sola fe? No. ¿Qué dice la Biblia? Visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Qué dijo Jesús? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La fe es acción. No solo el que me diga Señor, Señor, aleluya. Y hacer la voluntad del Padre es amar al prójimo, atender al necesitado. La Biblia desde el Antiguo Testamento siempre nos llamó a socorrer a la viuda y al huérfano. No me vengan con el cuento que solo creer. Mientras tu prójimo, mientras tu vecino tiene hambre y necesidad. ¿Qué clase de fe es esa? Es una fe muerta. Te vas a la izquierda. Seguimos. Amar al prójimo significa, dice Jesús en Juan 13:34, un mandamiento nuevo doy, amáis unos a otros como yo es amado. Amar al prójimo significa atender sus necesidades y ayudarle en sus problemas, porque dejar de hacer lo bueno es pecado y lo más importante es el amor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que lo digo? Lucas 6:46, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, si me amáis, vas a tener sola fe. No. Y quiero meditar aquí también en la parábola del joven rico allá en Marcos 10. No la voy a leer, ustedes la conocen. Un joven que llega y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice allá Marcos 10, 17, 30. Jesús le dice en el versículo 18. Vamos a ver, en el 19. En el 17 dice, ¿qué hay para heredar la vida eterna? Lo que el joven rico le está preguntando es de salvación. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ojo. Y Jesús le dice, bueno, ya conoce los mandamientos, no robes, no esto, no el otro, mates. Jesús, ¿solamente fe? No, le está pidiendo obediencia. Porque la fe viva, la fe real, ama al prójimo y es obediente. Jesús le dice, cumple los mandamientos. No te basta decir, no, solamente con fe. Solamente con fe también los demonios creen y tiemblan. Pero además, vean qué interesante lo que pasa. Ah, no, ya yo eso lo cumplí, dice el joven rico. Vean qué interesante. Entonces en el verso 21 le dice, te falta una cosa. 2 minutos. Ajá, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, toma tu cruz y sígueme. O sea, habrá recompensa eterna. Dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y el ladrón se fue triste. El joven rico se fue triste. Jesús le dijo, no, pues cumple los mandamientos y ten solamente fe. Lo mandó a hacer caridad, lo mandó a vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres. ¿Y eso le sirvió de nada? No. Y están hablando de vida eterna. No me vengan a decir, solo por fe, si ustedes no son capaces de darme el capítulo y versículo donde diga, seréis justificados solamente por la fe. Porque la Biblia sí dice fe y obra, Santiago 2:24, más todo lo que estamos diciendo. Si hay un tema claro en la Biblia es este. Claro que somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios, pero se recibe por medio de la fe. Una fe viva. No me exime de responsabilidad. Yo no puedo ser un inútil, ser muy cristiano, disque muy católico, disque mucho evangélico, disque hablar muy bonito, disque mucha fe. Y me vale un pepino las necesidades de mis hermanos, de mi prójimo. No me importa si tienen hambre, no me importa si se los está llevando la trampa. Y yo soy consciente de eso y yo tengo los medios para ayudarles, pero no me importa porque yo no me salvo por obras. Solo fe. A la izquierda te vas. A la izquierda recibir el fuego eterno porque tuve hambre y no me diste de comer. Refuten a Jesús. ¿Se equivocó Jesús? Sí tienen condición para salvación. No me digan solamente que es mero testimonio y mero consecuencia, porque seremos, Apocalipsis 20:12, los muertos serán juzgados por sus obras. Apocalipsis 20:12.
No dice, y los muertos fueron juzgados por su fe solamente. Lo dice San Pablo en Romanos 2:6. Vamos a ver si me da tiempo de leerlo. Bueno, ya no me dio tiempo, pero San Pablo niega las obras de la ley, pero no las de caridad cristiana. Tiempo. Gracias, hermanito. Bendiciones. Muchas gracias. Muy bien, acaba de concluir el tiempo de 15 minutos del hermano José Garro. Ahora vamos con los 15 minutos de Federico Nietzsche, evangélico o bautista evangélico. ¿Está listo, Federico, para sus 15 minutos de exposición? Muy bien. Entonces, tiene 15 minutos. ¿Le quiere que le avise cuando falte cuánto? 1 o 2 minutos. Cuando falte 1 minuto, por favor. Muy bien, entonces tiene 15 minutos de exposición a partir de ahora. Adelante. Muy bien, comienzo con mi exposición. Muy bien, para empezar quiero decirles que el mismo Santiago enseña que la salvación es por medio de la sola fe. La epístola de Santiago no es solo el capítulo 2, hay que leerla como un todo, hay que empezar desde el capítulo 1. Y en el capítulo 1, versículo 18, él nos dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ese nos hizo nacer se refiere al nuevo nacimiento al cual nuestro Señor Jesucristo le habló a Nicodemo. Tendrás que renacer, le dijo. ¿Qué quiere decir esto de volver a nacer? Quiere decir ser nacido de Dios. Y el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 1, dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, también el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:23, dice que somos renacidos, o sea, volvimos a nacer, como dice Santiago, que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Juan nos dice que somos nacidos de Dios. Jesucristo le dijo a Nicodemo, tendrás que renacer. Y ahora Pedro dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ahora, Santiago capítulo 2 y versículo 14 dice claramente, ahí hay algo que muchos amigos de la religión católica romana no toman en cuenta cuando citan este versículo. Santiago 2, versículo 14 claramente dice, habla de qué sirve uno que dice que tiene fe. No está diciendo uno que tiene fe. Entonces, es necesario establecer que hay una diferencia entre uno que dice que tiene fe y uno que tiene fe. Entonces, todo lo que viene después, Santiago lo está dedicando a aquel que dice que tiene fe. Entonces, es muy diferente y tenemos que establecer ahí que no es lo mismo decir que se tiene fe y tener fe. Entonces, este que dice que tiene fe, entonces, sí, dice Santiago, ¿podrá esa fe salvarle? Esa fe que no tiene obras. Este que dice que tiene fe es al que Santiago se refiere como aquel que su fe está muerta. ¿Sí? Santiago capítulo 12, versículo 19 dice, hablándole a ese que dice que tiene fe, no a uno que tiene fe. Santiago no dijo a uno que tiene fe, ¿verdad? Porque el que tiene fe no tiene una fe muerta, porque la fe es un don que viene de Dios, todo don perfecto viene de Dios y Dios no le va a dar a usted algo que esté muerto, ¿sí? La fe que Dios nos da está viva. Dios, la palabra de Dios dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. La palabra del Señor dice que a nosotros nos es concedido, Filipenses 1:29, nos es concedido, ¿por quién? Por Dios. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, sino también que padezcáis. O sea que eso lo da Dios, es un don de Dios y Dios no te va a dar algo que esté muerto. Entonces tenemos que establecer ahí la diferencia porque muchos se confunden, ¿sí? Santiago está hablando de uno que dice que tiene fe, pero al que tiene fe, esa fe le ha sido dada por Dios y Dios no te va a dar algo que está muerto, amigo.
amigo, amiga, que tú me escuchas, Dios no te va a dar algo que está muerto. Dios te va a dar una fe viva y verdadera. Dice Primera de Corintios en el capítulo 1, versículo 30. Mas por él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea que es Dios el que lo hace todo. Dios te da la fe, ya lo dijo Pablo. Esto refiriéndose a la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Santiago lo dice también, todo don perfecto viene de Dios. Entonces, todo don perfecto viene de Dios. Dios no te va a dar una fe muerta. ¿Sí? Bueno, prosigo. Dice Santiago 2:19, hablándole al que dice que tiene fe. Ese sí tiene una fe muerta, porque solo dice, pero no tiene la fe. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También el demonio cree y tiembla. Veamos aquí también que en primer lugar, Santiago no le está diciendo a ese que dice que tiene fe, ¿tú crees que Dios te puede salvar? No. Le está diciendo, ¿crees que Dios es uno? Es cierto. También el demonio cree que Dios es uno y no por eso el demonio se va a salvar. ¿Sí? Y el demonio no se va a salvar aunque cree que Dios es uno. ¿Cómo no va a creer que Dios es uno? Si él lo vio, él fue creado por el mismo Dios, vio a Dios en su gloria en el cielo, vio a Cristo. Dice Pablo que sean potestades, sean principados, todo fue creado por él y en él. Entonces, ¿cómo no van a creer en él si lo vieran? Sin embargo, el demonio no tiene la oportunidad que nosotros sí tenemos. Porque dice Juan capítulo 16 y versículo 8 que el demonio ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado, ya ha sido sentenciado. Y dice Apocalipsis 20:10, ¿cuál es la sentencia? Y el demonio ya está solo esperando esa sentencia. O sea que, aunque crea, eso ya no le sirve para nada porque él ya fue juzgado. Gloria sea al Señor. Afortunadamente, todavía ustedes y nosotros no hemos llegado a ese punto. Entonces, el que cree en Jesucristo, como dijo él, el que cree en Cristo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el que cree en Cristo tiene vida eterna. Santiago 2:21 dice, no fue justificado Abraham por las obras, nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Entonces, aquí dice que Abraham estuvo dispuesto a manifestar su fe en una obediencia, en un caso extremo, estando dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Lo que no toman en cuenta los que usan estos versículos para apoyar que el hombre es justificado ante Dios por la fe más las obras, lo que no toman en cuenta es que hacía ya 30 años que Abraham había sido justificado por la sola fe. Génesis capítulo 22 nos dice que Abraham estuvo dispuesto. Permítame tantito, le detuve el tiempo porque no está Rose Angel aquí. Vamos a esperar que entre, por favor. Ahí llegó ya. Se lo detuve en 7 minutos con 24 y 53. Rose, lista. Bueno, puede proseguir. Adelante. Un momento, por favor, un momento, porque tengo que buscar dónde voy en mi exposición nuevamente. Eso desconcentra, pero comprendo que así tiene que ser. Bueno, sigamos. Entonces, los que dicen que Abraham fue justificado por la obra que estuvo dispuesto a hacer, no se dan cuenta que eso sucedió en Génesis capítulo 22. Y en Génesis capítulo 15, versículo 6, hace 30 años antes de que Abraham estuviera dispuesto a sacrificar a su hijo, ya había sido justificado por la sola fe, 30 años antes. ¿Sí? Esto también nos lleva inevitablemente a que analicemos a San Pablo, Romanos capítulo 4 de los versos del 1 al 5, y dice la palabra de Dios así. Solo lo busco aquí en la Biblia para poder tener un análisis
más fidedigno. Dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de la nación judía. ¿Qué descubrió acerca de llegar a ser justos ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia debido a su fe. Entonces, la mayoría de la religión católica romana dicen, sí, pero esas son las obras de la ley. Pero lo que no analizan es que Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando ese es el momento en el que Abraham es declarado justo por la fe, ahí la ley ni existía, ni siquiera la circuncisión había sido establecida y la ley fue dada hasta el Sinaí. Entonces aquí dice que Abraham fue justificado por la sola fe y no pueden decir que no eran las obras de la ley ni existía. Entonces Abraham fue justificado por las obras. No, fue justificado por la sola fe. Dice aquí Pablo, hablando de Abraham, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino que es algo que se ha ganado. Pero la gente, aquí en la versión Reina Valera, me gusta mucho como dice, pero el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces preguntaba, para los que quieran preguntar, ¿dónde dice que la justificación es por la fe solamente? Aquí el apóstol Pablo dice, el que no obra, sino que cree, o sea, que tiene fe, su fe le es contada por justicia. Entonces, ya vimos que no pueden ser las obras de la ley porque Abraham fue declarado justo cuando la ley ni se había dado, ni pensaba en nacer Moisés, ni siquiera la circuncisión había sido establecida. Dice Romanos capítulo 4, versículo 9. Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. O sea, Abraham fue justificado por la fe desde antes que la circuncisión se estableciera. Versículo 11. La circuncisión era pues una señal de que Abraham ya tenía fe. Ahí está, la fe produce obras de obediencia y de que Dios ya le había aceptado y declarado justo aún antes que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Entonces, el apóstol Pablo lo deja claro, al igual que Santiago. Muy bien. A menudo suelen decir que las obras de caridad, que ayudar al prójimo, que ayudar al huérfano, es lo que les va a aumentar, lo que les va a dar más puntos para ser salvos, lo que los va a meter al cielo, ¿verdad? Porque la sola fe no es suficiente. Entonces, le pretenden añadir y ponen como ejemplo a Rahab y a Abraham, ¿sí? Pero ¿cuál fue la obra que hizo Abraham por la que dice Santiago que el hombre es justificado no solo por la fe, sino también por las obras? ¿Qué obra fue la que hizo Abraham? Estar dispuesto a asesinar a su hijo. ¿Qué obra hizo Rahab? Traicionar a su país. Entonces, si esas obras son las que en la religión católica romana quieren utilizar para justificar que la fe no es suficiente, sino que se necesita de obras que añadan a la fe, entonces, y se basan en estos pasajes, entonces nos están diciendo que estar dispuesto a asesinar a tu hijo y estar dispuesto a traicionar a tu nación son obras que salvan. Eso es risible. Por supuesto que no es así. Hebreos en el capítulo 11 nos dice que fue por la fe que tanto Abraham y Rahab estuvieron dispuestos a hacer esto. Entonces vemos que el hombre es justificado por la fe, sin obras, ni de la ley ni de ninguna otra, porque Abraham fue justificado en Génesis capítulo 15, versículo 6, y la ley ni se había dado, ni siquiera la circuncisión. Entonces, ¿por qué obra fue justificado Abraham? Entonces aquí, ese argumento de que las obras de la ley son las únicas que no dan salvación, pues queda de una vez contundentemente
pues contradicho. ¿Sí? Bueno, si el tiempo me lo permite. En Mateo capítulo 25, yo ya lo dije en la pregunta que se me hizo al principio, en el versículo 37, los que respondieron, los que hicieron estas buenas obras, fueron los justos. Los justos fueron los que hicieron estas obras. Y ya sabemos que somos justificados, pues por la fe, dice el apóstol Pablo. Por la fe estamos en paz para con Dios. Y la escritura dice que los justos son los que van a entrar a la vida eterna, ¿sí? Y los que no son justos entrarán en el castigo eterno. Entonces, aquí vemos que estas obras que se hicieron, gracias, estas obras que se hicieron, dar de comer al pobre, de beber al sediento, etcétera, etcétera, son un producto de que se es justo y se es justificado por medio de la fe, no por obras, porque si es por obras ya no es por gracia, y si es por obras entonces yo me siento con derecho a decirle al Señor, ¿verdad? Bueno, hice esto, hice lo otro, entonces justo es que yo entre en la vida eterna, pero no es así. Por eso el apóstol Pablo es claro y dice, para que nadie se gloríe. Y le dice a los Corintios en el capítulo 1, para que nadie se jacte en su presencia. Romanos capítulo 2 y versículo 6, creo que ya no me va a dar tiempo, pero lo voy a dejar para mi refutación, porque también ahí se está hablando de la fe. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con los 10 minutos de refutación de José Garro. ¿Está listo, José? Sí, que pregunto si se me está escuchando bien otra vez porque volvió la bendita lluvia. Sí, perfectamente se escucha. Aquí llueve. Se te escucha tan bien que hasta la lluvia escuchamos. Que hasta la lluvia se escucha. Muy bien. Dios. Entonces tiene 10 minutos de conclusión, de refutación a partir de ahora. Adelante. Bueno, lo primero que voy a aclararle a mi amiga es que nosotros en ningún momento hemos dividido a San Pablo y a Santiago. Al contrario, se complementan. Cuando San Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe, como en Efesios 2:8, o los pasajes de Romanos 11 o Romanos 4, San Pablo está descartando en su mente las obras de la ley. Si no leas el capítulo 3 de Gálatas, o por ejemplo Gálatas 2:16, le voy a dar una muestra, un botón, Romanos 3, le voy a leer Romanos 3, vamos a ver, versículo 20, por ejemplo, dice, pero ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y dice el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces San Pablo lo que descarta son las obras de la ley. Eso es lo que él está descartando, porque el mismo San Pablo dice en Gálatas 5:6 que la fe obra por el amor. Pues San Pablo, te estás contradiciendo. No, es más, y para que ustedes vean que San Pablo sí sabe que seremos juzgados por las obras, porque eso sí dice la Biblia en Apocalipsis 20:12. Vean lo que dice San Pablo en Romanos 2. Vean lo que dice San Pablo en Romanos 2:6. Ojo. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. San Pablo, pero ¿cómo va a decir eso si somos salvos solo por fe? No, aquí San Pablo está diciendo que él pagará cada uno conforme a sus obras. Y ojo el versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. A los que perseveran en bien hacer, en hacer el bien. No dicen los que perseverando con la sola fe. No dice eso. Entonces San Pablo sí sabe que seremos juzgados por las obras. Y dice el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. San Pablo sabe que las obras sí son importantes. Lo dice en Romanos 7 también, lo dice en Gálatas 5:6. Entonces San Pablo dice que ante todas las cosas el amor. 1 Corintios 3. Entonces nosotros no lo estamos diciendo. Santiago sí valora las obras de caridad cristiana y ahorita vamos para allá. Y sí, por supuesto que le voy a decir a Rose, el tema del debate no es María ni la Inmaculada Concepción de María, que María es inmaculada, que no es el tema del debate, la Inmaculada Concepción de María. Una cosa es decir que María fue importante en la colaboración para el plan de salvación, pero ese no es el tema del debate. Yo todavía estoy esperando el versículo que diga, y ustedes serán justificados solamente por la fe. No versículos donde jalados del pelo le quieren poner lo que no dice.
Vamos, por ejemplo, me citaron a Segunda Reyes 5:10, que fue sanado por gracia, sí, pero nada más fue y se consumió las 7 veces, obedeció, lo hizo, la fe es acción. Ok, vamos por partes, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Las obras son resultado de la fe, son testimonio de la fe, dice, pero resulta que los de la izquierda se fueron condenados al infierno porque no hicieron, no dieron de comer, no vistieron. Y los de la derecha sí entraron al reino de los cielos. Y a Mateo 25 vamos, para referirnos a lo que dijo mi amigo. Dice, es que los que entraron a la derecha fueron los justos. Ajá, pero ¿qué hicieron los justos? Pero ¿por qué no me dice el por qué? ¿Por qué no me dice el motivo? ¿Cuál fue el parámetro por el cual fueron juzgados? ¿Por qué no me lo dice? Si el texto es claro. Venid, benditos de mi Padre, porque ustedes tuvieron sola fe. No dice eso. Venid, benditos de mi Padre, porque los evangélicos decían que sola fe, aleluya. No dice eso. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Jesús, no digas eso. Dios guarde, obras no. Porque tuve sed y me dieron de beber. Jesús, ¿cómo vas a decir eso? Los hermanitos dicen que estás equivocado. Porque tuve desnudo y me vestiste. Y a los de la izquierda, ¿por qué se fueron al infierno? No me diga que fueron los injustos. Sí, fueron los injustos. ¿Pero por qué? Dígame el por qué. Hay que ser honesto y leer la Biblia objetivamente. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque tuve sed y no me diste de beber. No dice, ustedes se fueron al infierno porque no tuvieron sola fe. No dice eso. Apocalipsis 20:12. Seremos juzgados por las obras, dice los muertos. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. El texto Mateo 25, hay un juicio a las naciones. Los de la derecha, sí, eran justos. Pero ¿cuál es el motivo por el que entraron al cielo? El por qué. Y los de la izquierda, ¿por qué no? Hay que decir las cosas como son. Ahora, vamos a ver si me da tiempo porque quiero ir a la carta de Santiago. Se dijeron unas cosas muy interesantes. Bueno, me cita Romanos 4 de Abraham y dice que ahí dice por la sola fe. En ninguna parte en Romanos 4 dice sola fe, eso lo dijo él. Pero el contexto que viene hablando Pablo de las obras de la ley, ya le leí lo que dice Romanos 3, que esas obras de la ley. Entonces, cuando dice que Abraham no fue salvo por obras, se refiere a las obras de la ley. Eso lo está diciendo San Pablo. Y en Romanos 11 es el mismo contexto. En Romanos 11 es el mismo contexto. De hecho, en Romanos 11, vamos a ver si lo tengo por aquí, él empieza hablando, dice, ha desechado Dios a su pueblo de ninguna manera, yo soy israelita, la descendencia de Abraham, de la tribu Benjamín, etcétera, etcétera. Entonces Pablo le está hablando a judíos, el contexto de Romanos 11 es a los judíos y les está hablando otra vez de las obras de la ley. Pero San Pablo y Santiago no se contradicen. Ahora, vamos a ver Santiago. Santiago 2. Primer punto. Dice, vamos a ver por acá. Bueno, me citó Santiago 1:18 que dice sola fe, ahí no dice sola fe, o sea, no le pongamos texto a lo que la Biblia no dice, él la voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, ahí no dice sola fe. O sea, no le pongamos a la Biblia lo que la Biblia no dice. Vamos a Santiago 2. Vamos a ver. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Y dice el hermano, sí, ahí se refiere al que dice que tiene fe, dice el hermano. Ajá, ¿y quiénes son los que dicen que tienen fe y no la tienen? Según el texto, según el contexto. ¿Quiénes son los que hablan paja? Dice, usted tiene fe. Hay algunos que dicen que tiene fe. Ajá, ¿y cuáles son esos? ¿Qué dice Santiago? Santiago lo aclara. Dice, y no tiene obras. Esos que hablan de los dientes para afuera, que son pura paja, que dicen que tiene fe, pero que en realidad no la tienen, eso porque no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Como que el tema de las obras no tiene que ver con la salvación. Si Santiago está diciendo que ese que no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Inmediatamente pone un ejemplo de caridad del hermano desnudo, el mantenimiento de cada día, y concluye que la fe está muerta. Entonces, ese que dice que tiene fe, pero que no la tiene, es el que no tiene obras. Eso es lo que hay que leer bien. Ahora, seguimos con Santiago. Se dijeron unas cosas aquí que, bueno, se me paró el pelo. La fe sin obras está muerta, ¿verdad? Dice aquí. ¿Crees que Dios es bueno? Me dices que el demonio ya ha sido condenado. Eso ya lo vemos, pero eso no es el tema. Cuando Santiago dice aquí
que los demonios creen y tiemblan, nosotros no estamos diciendo que el diablo se salvó. Le dije en mi exposición, Santiago está siendo sarcástico, está siendo irónico. Usted dice que tiene fe, pero le vale un pepino si su vecino tiene hambre. A esa gracia el diablo también cree y tiembla. ¿Cuál es la diferencia entre usted y el diablo? Prácticamente eso es lo que les está diciendo Santiago. Esa fe suya está muerta, esa fe no sirve para nada. El demonio también cree que Dios existe. Pero ¿cómo puede ser posible que usted se diga muy cristiano, muy evangélico y tu vecino tiene hambre y usted puede darle a comer? 2 minutos. Y otra cosa muy interesante, que rápido se me pasó el tiempo, que dice que por qué Abraham, que cómo es posible que pongamos de ejemplo a Abraham y a Rahab, si Abraham iba a matar a su hijo y Rahab traicionó su país. No lo estamos poniendo nosotros, los está poniendo el escritor sagrado, el que el Espíritu Santo inspiró. Yo no sé si usted no le crea al Espíritu Santo y no le crea a Santiago, pero eso es palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me está poniendo ejemplo a Abraham de obediencia y dice que por esas obras fue justificado, porque yo voy a decir que está mal. Y si me está poniendo a Rahab de ejemplo, la Biblia es la Biblia la que me la está poniendo de ejemplo, porque yo voy a decir que no y me voy a burlar. Entonces no le creo a la Biblia, no le creo al Espíritu Santo que inspiró al autor sagrado. ¿Qué clase de comparación es esa? Y ya que me leyeron Hebreos 11 hablando de la fe, pues leamos lo completo. ¿Qué dice Hebreos 11:33, por ejemplo? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron juegos irrespetuosos, evitaron filas de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Eso es una fe viva en acción. Esa fe que está destacando Hebreos 11 de toda esa gente fue una gente que se limitó a creer. Está hablando de gente que actuó, de una fe viva, una fe valiente, una fe que hasta dio la vida. Si vamos a leer el título de Hebreos 11, leámoslo completito. Y sí, Santiago 2:24 dice, aquí es, yo le creo, no. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Nunca hemos dicho que solo por obras, por cierto, eso es una mentira. Nunca hemos dicho que solo por obras. Hemos dicho que es una fe viva, porque la fe sin obras está muerta. La Biblia sí dice que somos justificados por fe y obras, Santiago 2:24. Espero la cita donde diga solamente por fe. No textos donde usted le agregue, no. Yo quiero un texto donde lo diga como lo dice Santiago 2:24, de manera clara y contundente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Han concluido el tiempo también del hermano católico José Garro. Ahora queda la última participación de los 10 minutos de refutación de parte de Federico Nietzsche de la Iglesia Evangélica Bautista. ¿Está listo, Federico? Puede empezar a partir de ahora. Adelante. Aquí no robamos nada, ¿eh? Muy bien. Entonces, ya quedó claro que la fe debe de llevar obras, pero no para complementarla. La fe se manifiesta por medio de las obras, ¿sí? Ahí yo le puse bien el ejemplo a los amigos de que Abraham, ahí Santiago lo dice, Abraham manifestó esa fe porque estuvo dispuesto a obedecer. Pero les dije claramente y contundentemente que 30 años antes de ese acontecimiento, Abraham ya había sido declarado justo por la fe, porque le creyó a Dios. Así lo dice la Escritura. Rahab había creído de que un Dios poderoso y verdadero venía comandando a un ejército el cual no tenía nadie que le hiciera frente, todos venían cayendo. Si usted lee en Hebreos capítulo 12, dice que por la fe fue que Rahab obró. Entonces, las obras son una manifestación de que la fe es viva. Yo les dije, y fui muy claro, como dice San Pablo, la fe es un don de Dios. Y Santiago dice, todo don perfecto y toda buena dádiva vienen de Dios. Y Dios no le va a dar a nadie algo muerto. No le va a dar a usted algo muerto para que usted lo tenga que mantener vivo con sus obras. No le va a dar una fe para que usted tenga que darle respiración de boca a boca haciendo buenas obras todos los días. No, 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 señora. Aquí el problema que tienen los amigos de la religión católica romana es que ellos creen de que nosotros los evangélicos no hacemos obras. Pero eso no es cierto. La diferencia estriba en que un católico romano cuando está haciendo obras, lo que verdaderamente está haciendo es colaborando con su salvación.
haciéndose un poquitito más salvo. En cambio, el evangélico, cuando está haciendo obras, sabe que ninguna obra que haga va a hacerlo más salvo, porque la salvación es por gracia, la salvación es un regalo, ¿sí? Y aquí de una vez aprovecho para refutarle lo que dijo sobre Romanos en el capítulo 2 y versículo 6. Ahí habla de una paga, dice, Él pagará, ¿sí? Y la salvación no es una paga, mi amigo. La salvación es un regalo de Dios. Romanos capítulo 6 y versículo 3. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La salvación no es un galardón. Algunos se confunden y dicen, citando Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, que será dado a todos vosotros según sean sus obras. Pero la salvación no es un galardón, la salvación es una gracia, es un regalo que ni usted ni yo nos merecemos. Así es, pues, que no se confunda. Los evangélicos hacemos obras y sabemos que Dios las preparó de antemano para que las hagamos, para manifestar que en nosotros hay una fe viva. El Señor Jesucristo dijo, si no me creen a mí, crean por las obras que hago. Entonces, aquí es donde venimos a explicar Santiago capítulo 2 y versículo 24, que el hombre es justificado no solo por la fe, dice, sino también por las obras. Aunque también me quedé esperando el versículo que diga fe más obras, que nunca lo escuché. Entonces, le explico. Es justificado por la fe, porque Dios es omnipotente y es omnisciente y todo lo sabe, sabe lo que hay en el corazón del ser humano. Y Él sabe de que el ser humano tiene una fe genuina, aunque no haya obra, ¿sí? Aunque el que no obra, pero cree en el que justifica, dice, ahí lo dice Pablo, claro, ¿sí? Pero los demás seres humanos no tienen ese atributo. Entonces, para eso es que se necesitan las obras, para que seamos justificados delante de los demás hombres. ¿Por qué necesitamos ser justificados delante de los demás? Porque los demás necesitan creer y nadie le va a creer a usted que usted tiene una fe viva si usted se está portando como el anticristo, ¿sí? Nadie le va a creer a usted que usted tiene una fe, que usted cree en Cristo si se porta como el mismo demonio. Entonces, la única forma en que los hombres van a decir, sí, este es justo, como dijeron en Lucas capítulo 7 y versículo 29, después de que Jesús habló, dice que los hombres justificaron a Dios, ¿sí? Los hombres reconocieron. Entonces, usted y yo vamos a manifestar la fe que tenemos por medio de las obras. Muy bien. Entonces, también se engolosinó nuestro amigo con Apocalipsis 20:12 y lo vamos a hacer aquí rapidito. Qué lástima que son solo 5 minutos los que me quedan porque esto es una cátedra completa de escatología. ¿Sí? Dice aquí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Versículo 4, y vi tronos y se sentaron los de ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en la frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ojo, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, es en ese contexto que leemos Apocalipsis 20:12. Ese se llama el juicio del gran trono blanco y se va a llevar a cabo después del milenio. Y ahí sí, vi a los muertos grandes y pequeños, dice la Escritura, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras. Pero ya nos quedó claro, según en los versículos 4 y 5, que hubo una primera resurrección. En el versículo 5 dice que los muertos malos no volvieron a vivir, o sea, van a ser resucitados hasta después del milenio. Entonces, refuerzo esto con Juan, capítulo 5 y versículo 24. Y me gusta, me encanta cómo lo dice la versión católico romana latinoamericana. Lo voy a citar de la Biblia latinoamericana. Y aquí está para los que tienen miedo de ser juzgados por sus obras. Sí, todo aquel que no cree ya ha sido condenado.
y va a estar en ese juicio del trono blanco, y allí sí se le va a juzgar por sus obras. Pero a los creyentes, a la iglesia de Cristo, dice la palabra de Dios: en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna, y no habrá juicio para él, porque ya ha pasado de muerte a vida. Así que, mi estimado, no tenemos por qué estar en ese juicio, porque hemos creído en la palabra de Cristo. La palabra de Cristo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es a los que hemos creído. Sin embargo, Jesús le dijo a Nicodemo: al que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído. Y ese que no creyó sí va a estar en ese juicio que usted menciona en Apocalipsis 20. Ese sí, y ese sí va a ser juzgado por las obras. Ese sí. Voy a terminar poniéndole un ejemplo para que vean lo absurdo que es tratar de justificarse por fe más obras. Vaya usted a litigar a un juicio terrenal, que es el juicio, este juicio terrenal es modelo del juicio celestial, con un juez, acusados, sentencia, ¿sí? Y vaya donde este juez, y usted está siendo juzgado por un delito, el que usted quiera. Y usted va a decir: no, juez, pero sí soy culpable de eso, pero yo también hice esto bueno, y también hice aquello otro bueno, y también aquello otro. ¿Le van a absolver por las otras cosas buenas que hizo, aunque tenga una mala? No, señor. Por eso dice Santiago que el que se mete a tratar de ser justificado por la ley, esto es las obras, si falla en un punto, es culpable de transgredirla toda. Entonces, ahí se ve la imposibilidad del ser humano de ser justificado por las obras. El joven rico vino delante del Señor: ¿qué hago para tener vida eterna? El Señor le pone a prueba y le dice, le nombra algunos mandamientos, y entre ellos le dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo hice, dice. Ya, él ya se sentía campeón. Pero el Señor le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué? Y ahí ya no quiso. Hasta ahí ya no llegó su caridad, ya no llegó su amor. Por eso es que en Mateo 19, 25 y 26, los apóstoles preguntan: ¿quién va a poder salvarse así, Señor? Y el Señor le responde contundentemente: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sí? Al hombre le es imposible por obras. Si pretendemos añadir obras para ser un poquito más salvos, estamos diciendo que la obra de Cristo en la cruz está incompleta. Y eso es una blasfemia. La obra de Cristo está consumada, porque si no, él hubiera dicho desde la cruz: empezado a consumarse está. Y él no dijo eso, él dijo: consumado es. Recuerden esto: el que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, vive de vida eterna y no habrá juicio para él, porque ha pasado de muerte a vida. Entonces, tiempo. Ahí está. Muchas gracias. Muy bien, pues acaba de concluir este debate, señores. Muchas gracias a todos los participantes, a Mauricio, a Rose, a Federico y al hermano José Garro. Muchas gracias también a todos los que están en el chat. Dios les bendiga. Voy a pasar la palabra, le voy a dar un minuto a cada participante para que se despida y salude al chat si alguien está allí que ustedes conozcan. Adelante, Rose. Bueno, muchas gracias por esta invitación, a mi amigo José Garro, que quiero muchísimo, al amigo Mauricio Chacón, a la moderadora, muchas gracias. Y bueno, a mi querido hermano en Cristo, Federico, que me ha acompañado hoy. Nuestro saludo personal. Bueno, los esperamos mañana en un diálogo que vamos a hacer. Ya aprovecho para comunicarles. Mañana vamos a estar dando un diálogo con Federico sobre sobre la confesión a un sacerdote católico. Vamos a estar tratando ese tema. El que le interese puede ir a mi muro y verlo, participar. Y bueno, gracias a todos. Dios les bendiga grandemente. Fue un placer. Y bueno, concluyo diciendo lo que digo siempre: toda la gloria, toda la honra y todo el honor sea únicamente al único digno, que es Jesucristo, y no hay nadie más. Adelante, moderador. Muchas gracias, Rose. Lo estén viendo. Muchas gracias al hermano de Guatemala, a Federico, a Rose por el tiempo, porque sabemos que es bastante tarde la hora, por la moderadora. Muchas gracias, y muchas gracias al hermano José Garro por invitarme a este debate.
Muchas gracias, hermano Mauricio. Dios le bendiga. Gracias por estar aquí. Espero que no sea la primera vez que lo veamos por este canal. Entonces, antes de pasarle la palabra, el micrófono al hermano José Garro, yo me despido de todos ustedes, hermanos. Muchas gracias. Gracias, José Garro, por la invitación. Le agradezco a todos los hermanos que estuvieron en el chat. Gracias por compartir. Gracias por comentar. Yo soy Marisela. No se vaya, hermana. No se vaya, va a haber café. Va a haber café costarricense. Yo soy Marisela, me conocen como Defensa de la Fe Católica en YouTube, en Facebook, en YouTube me conocen como Marisela con la Biblia en mano. De mi parte sería todo. Mucho gusto, Federico, Nich, Rose, Mauricio. Dios les bendiga. Entonces le doy la palabra al hermano José Garro para que cierre su canal y salude a su gente. Falta que se despida Federico. Ay, es cierto, perdón, Federico, es cierto. Con razón me estaba diciendo que no me fuera, que va a haber café. Adelante, adelante, bueno, Federico. Dios la bendiga, hermana Marisela. Es un gusto, qué gusto conocerla. Hermanos centroamericanos, quiero decirles que en 1990 lloré cuando Costa Rica le ganó 1-0 a Escocia. Aquí en Guatemala lloramos cuando Costa Rica le ganó 2-1 a Suecia. Lloramos literal, no digamos en 2014. Ese Costa Rica, aquí en Guatemala lloramos con Costa Rica. Cuando ganaron en penales a Grecia, aquí nos emocionamos. Aquí, como si hubiéramos sido una patria centroamericana como lo éramos antes. Quiero decirles, estimados, que les aprecio mucho. Es primerísima vez que yo estoy en un debate así. Primera vez, y les agradezco por la oportunidad. Me despido, les agradezco. A vos, José, muchas gracias por prestar tu canal. A vos, Mauricio, te conocía, Mauricio, por los debates en escrito. Y ahora, pues, tengo el gusto de conocerte personalmente. Que el Señor los bendiga, muchachos.